Cuando conocí a Lucía, nunca pensé que terminaría cuestionando todo lo que creía sobre el amor, la lealtad y la familia. Ella llegó a mi vida como una brisa inesperada, una mezcla de dulzura y valentía, alguien que parecía haber cargado demasiado peso para su edad y aún así sonreía con una luz propia. Yo, que llevaba años trabajando entre números, balances y clientes que nunca parecían conformes, encontré en ella un refugio que no sabía que necesitaba. Su risa era ligera, pero sus ojos cargaban historias que yo no lograba descifrar del todo. Quizá por eso me aferré tanto a ella, porque quería ser quien la cuidara, quien la protegiera de todo lo que la vida parecía haberle arrebatado. Lucía y yo nos conocimos en un café del centro, de esos lugares donde los días se repetían igual pero la gente cambiaba. Ella trabajaba allí como mesera, aunque siempre decía que era temporal, que algún día estudiaría fotografía, que viajaría, que tendría un estudio propio donde la luz entrara como un susurro. Me contaba sus sueños mientras yo sorbía el café más amargo del mundo solo para tener una excusa para quedarme más tiempo observándola. En menos de 3 meses ya estábamos viviendo juntos, y a mí me parecía que la vida finalmente tenía sentido. Lo que nunca imaginé era que detrás de esa sonrisa tan frágil había una familia entera sosteniéndose sobre ella como si fuera la única persona capaz de salvarlos del desastre. Desde el primer día, Lucía me habló de su madre enferma, de su hermano menor que había dejado la escuela para trabajar, y de su padre, un hombre que se había perdido entre deudas, malas decisiones y un alcoholismo que consumía todo a su alrededor. Me lo contó sin victimizarse, como si narrara una historia ajena, aunque era evidente que la herida le atravesaba el pecho. Yo la escuchaba siempre con empatía, pero jamás pensé que aquellos problemas terminarían metiéndose de lleno en nuestra vida. La primera vez que su padre me llamó, lo hizo casi suplicando. Era un sábado por la noche, Lucía estaba en la ducha, y su teléfono vibró en la mesa. La pantalla mostraba a papá. Dudé, porque nunca respondía llamadas ajenas, pero algo me impulsó a hacerlo. Al otro lado de la línea, la voz del hombre temblaba. Me pedía que no se lo dijera a Lucía, que necesitaba hablar conmigo, que solo yo podía entenderlo. Me citó al día siguiente en un bar escondido entre calles estrechas. Fui sin decir nada, movido más por curiosidad que por confianza. El padre de Lucía estaba demacrado, con los ojos hundidos y una expresión que mezclaba desesperación y vergüenza. Me dijo que debía dinero, mucho dinero. Que unos prestamistas estaban amenazando a su familia. Que si no pagaba pronto, se llevarían lo poco que tenían. Yo escuchaba intentando mantener un aire de calma, pero por dentro se me removía algo incómodo. Me preguntaba por qué recurría a mí y no a su propia hija, o a algún hermano, un primo, un amigo. Cuando se lo pregunté directamente, bajó la mirada y respondió que Lucía ya había cargado demasiado, que había vendido cosas, tomado horas extra, incluso empeñado una cámara que nunca pudo recuperar. No quiero hundirla más, dijo, con la voz quebrada. Salí de aquel bar sintiendo que el mundo se había vuelto más pesado. Esa noche, mientras Lucía dormía enredada entre mis brazos, me quedé despierto pensando en lo que debía hacer. Una parte de mí sabía que no era mi responsabilidad. A fin de cuentas, apenas llevaba un año con ella. Pero la otra parte, la que la amaba sin medida, me repetía que no podía darle la espalda. No a ella, no a su familia que parecía sostenerse con alfileres. Pasé semanas investigando, hablando con abogados, tratando de averiguar si era posible renegociar la deuda. Pero todo parecía mucho más turbio de lo que imaginé. Aquellos prestamistas no eran simples acreedores, eran gente peligrosa, sin intención de negociar. Cada vez que hablaba con el padre de Lucía, lo encontraba más hundido, más desesperado, más resignado a que todo estallara en cualquier momento. Entonces tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre, pagaría la deuda. No era poca cosa, tuve que vaciar ahorros, romper un fondo que llevaba años formando y firmar un préstamo personal que esperaría poder amortizar con el tiempo. Pero lo hice convencido de que estaba protegiendo no solo a Lucía, sino a la familia que ella tanto quería. Cuando le conté a Lucía lo que había hecho, no reaccionó como yo esperaba. Yo imaginé lágrimas de alivio, un abrazo que me hiciera sentir que había hecho lo correcto. Pero ella se quedó en silencio. Me miró largo rato, como si procesara cada palabra con esfuerzo, y luego simplemente dijo, no debiste hacerlo, no así. Yo no entendía.
Le expliqué todo, los riesgos, las amenazas, la posibilidad real de que algo malo ocurriera. Ella siguió sin hablar, caminando de un lado a otro del salón, con las manos en la cabeza. Al final murmuró que necesitaba aire y salió sin decir nada más. Esa noche no volvió a casa. Pensé que estaba en casa de su madre o con su hermano, pero cuando la llamé, no respondió. Le envié mensajes que leí incluso horas más tarde, pero nunca contestó. Pasé la madrugada caminando de un lado a otro, sin saber si preocuparme o enfadarme. ¿Por qué se molestaba? ¿Acaso no había hecho lo correcto? ¿Acaso no la había protegido? Me repetía esas preguntas como un mantra, pero el silencio de Lucía se volvía más inquietante a cada minuto. A la mañana siguiente, cuando por fin regresó, lo hizo con una expresión que nunca antes había visto en ella. Sus ojos estaban rojos, pero no parecía haber llorado. Más bien parecía agotada, como si hubiera tomado una decisión que la desgarraba por dentro. Me dijo que habláramos, que había cosas que debía explicarme, pero me pidió que no la interrumpiera. Lo primero que confesó fue que su padre nunca quiso que yo supiera de la deuda, que había sido ella quien insistió en que me llamara cuando ya no quedaba salida. No quería que te involucraras más de lo necesario, dijo mientras evitaba mi mirada. Sabía que lo harías. Sabía que te sentirías responsable. Aquello me dejó frío. ¿Era eso tan malo? ¿No era normal querer ayudar a quien uno ama? Pero Lucía continuó, diciendo que lo nuestro había cambiado desde que conoció mi capacidad de resolverlo todo con dinero. A veces siento que me das demasiado, que quieres ser un salvador, y yo no quiero ser alguien que necesita ser rescatado, murmuró. Ese comentario me dolió más de lo que pensé. Yo jamás me había visto así. No pretendía ser el héroe de nadie, solo buscaba aliviar una carga que ella llevaba desde hacía años. Sin embargo, cuando se lo dije, solo respondió, pero lo eres, aunque no quieras. Hubo un silencio largo, incómodo, casi insoportable. Yo esperaba que todo terminara con un abrazo, con una reconciliación, con una promesa. Pero lo que vino después fue distinto. Lucía me confesó que llevaba meses sintiéndose perdida, que había conocido a alguien en un curso al que asistía en secreto, que esa persona le hacía sentir libre, sin deudas, sin cargas. Cuando escuché eso, algo en mí se quebró. No entendía cómo, cuándo, por qué. Ella no me miraba, solo jugaba con sus dedos, temblando ligeramente. Me dijo que no había planeado que pasara, que simplemente se dejó llevar porque necesitaba sentirse viva, independiente, lejos del caos familiar que siempre la perseguía. Yo me quedé inmóvil, como si todo dentro de mí hubiera sido reemplazado por un vacío inmenso. No supe qué decir. Solo pude preguntar si lo amaba. Lucía tardó en responder, y ese retraso fue peor que cualquier sí o no. Finalmente murmuró que no lo sabía, que era diferente, que con él no cargaba ninguna responsabilidad, que no sentía la presión de ser agradecida por todo. Contigo siento que todo lo que hago está en deuda. Con él, soy solo yo, dijo con una voz tan baja que apenas la escuché. Aquello me devastó. Me sentí traicionado, humillado, roto. Pero lo peor era la sensación de haber dado todo, absolutamente todo, y aún así no haber sido suficiente. Lucía me pidió tiempo, pidió espacio, pidió entender quién era sin depender de nadie. Y yo, que siempre había sido firme y seguro, me encontré incapaz siquiera de articular una respuesta. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio y distancia. Ella dormía en el sofá, evitaba mis preguntas y apenas comía. Yo iba al trabajo como un fantasma, sin poder concentrarme. Cada vez que recibía un mensaje, temía que fuera ella diciendo que se marchaba. Cada vez que sonaba la puerta, creía que había tomado su decisión. Y aunque lo negaba, yo sabía que algo se estaba rompiendo de forma irreversible. Lo que no sabía era que lo peor todavía estaba por venir. Los días después de su partida se convirtieron en una sucesión interminable de silencios. El apartamento, que antes parecía demasiado pequeño para los dos, ahora era un espacio inmenso, donde cada sombra me hablaba de su ausencia. Me despertaba temprano, no porque tuviera ganas de empezar el día, sino porque el sueño se volvía insoportable. Me acostumbré a desayunar solo,
mirando la silla donde ella solía dejar su taza a medio terminar y a preguntarme en qué momento nuestra vida se desmoronó sin que yo lo notara. El trabajo se convirtió en un refugio rutinario, un lugar donde fingir que nada había cambiado. Pero, en realidad, todo había cambiado. Sus padres me llamaban de vez en cuando, con cautela, como si tuvieran miedo de lastimarme aún más con cada palabra. Agradecían lo que hice por ellos, repetían que nunca olvidarían que les salvé de perderlo todo. Pero incluso ese agradecimiento me sabía amargo. Yo no había pagado la deuda para recibir aplausos, lo hice porque creí en el futuro que compartíamos. Sin embargo, ese futuro se había evaporado, y lo único que quedaba era un vacío que crecía día tras día. Había tardes en las que caminaba sin rumbo por las calles de nuestra ciudad, tratando de evitar replantearme lo mismo una y otra vez. Pensaba en Lucía, en sus manos temblorosas cuando se despidió, en la mezcla de tristeza y alivio que se reflejaba en su mirada. Y me preguntaba si ella también estaría pensando en mí o si su nueva vida junto a ese hombre la hacía olvidarse de todo lo que habíamos construido. Por momentos sentía rabia, yo había cargado con la deuda, había puesto mi propia estabilidad en riesgo por su familia, y ella, en lugar de apoyarse en mí, huyó. En otros momentos solo sentía una profunda tristeza, como si me hubieran arrancado parte del pecho. Una tarde, cuando ya había pasado casi un mes desde su partida, la vi por casualidad. Estaba sentado en una cafetería, esperando un café que ni siquiera quería. Al levantar la vista hacia la ventana, la vi caminando lentamente por la acera. Pero no era la Lucía que yo recordaba. Llevaba un abrigo demasiado grande, como si no fuera suyo, y su postura estaba encorvada, como si cargara un peso invisible. Su rostro había perdido ese brillo que solía tener incluso en los días malos. Pasó frente al vidrio, y en un instante nuestras miradas se cruzaron. Sus ojos se agrandaron ligeramente, como si no esperara verme allí. Sin embargo, en lugar de acercarse o siquiera sonreír, desvió la mirada de inmediato y aceleró el paso. Me quedé paralizado. Ese gesto me confirmó lo que ya sospechaba, la vida que ella había elegido no era tan perfecta como imaginó. Ese encuentro casual me dejó inquieto durante días. No podía sacarme de la cabeza su expresión cansada. No parecía feliz. No parecía libre. Parecía perdida. Pero aún así, me dije a mí mismo que no era mi responsabilidad averiguar qué le ocurría. Ella había tomado una decisión, y yo tenía que aprender a respetarla, aunque me doliera. Por más que quisiera correr tras ella, por más que quisiera preguntarle si estaba bien, me obligué a mantenerme al margen. Me repetía que era lo correcto, aunque sentía lo contrario. Una noche, mientras intentaba leer sin lograr concentrarme, escuché el sonido del teléfono. Vi su nombre en la pantalla y tuve que parpadear varias veces para asegurarme de que no estaba imaginándolo. El mensaje era breve, casi una súplica disfrazada de neutralidad. ¿Puedo ir a verte? Mi corazón empezó a golpear con una fuerza que hacía semanas no sentía. No respondí de inmediato. Me quedé mirando la frase una y otra vez, preguntándome qué se esperaba de mí. Al final, mis dedos escribieron por sí mismos, sí. 30 minutos después, el timbre sonó. Cuando abrí la puerta, me encontré con una Lucía que no reconocía del todo. No llevaba maquillaje, su cabello estaba enmarañado por la llovizna, y sus manos temblaban mientras sostenía una pequeña mochila. Sin decir una palabra, entró. Cerré la puerta detrás de ella y la observé mientras avanzaba lentamente hacia la sala. Parecía encogida, vulnerable, como si temiera que en cualquier momento fuera a derrumbarse. Se sentó en el borde del sofá, y durante varios minutos, ninguno de los dos habló. Solo escuchábamos la lluvia caer contra la ventana. De pronto, ella respiró hondo, como si reuniera fuerzas, y dijo con una voz apenas audible, «Lo siento. Me equivoqué». Esa frase me atravesó. No supe qué responder. Me quedé de pie, a 1 metro de distancia, intentando controlar el torbellino de emociones que me invadían, dolor, alivio, resentimiento, añoranza. Ella continuó hablando, explicando que la vida con ese hombre no había sido lo que esperaba. Que al principio todo parecía emocionante, diferente, liberador. Pero pronto descubrió que él también tenía demonios, demonios más oscuros que los que ella intentaba escapar conmigo.
Me contó que la hacía sentir insignificante, que sus palabras dulces duraron menos de una semana, que después se transformaron en indiferencia, en sarcasmo, en frialdad. Me confesó que había tenido miedo de admitir que se había equivocado, que había sentido vergüenza de volver a casa de sus padres, sabiendo lo que yo había hecho por ellos. Que se había quedado atrapada entre el orgullo y el arrepentimiento. Yo escuchaba, sin interrumpirla. Cada palabra suya era como remover la herida para comprobar que seguía abierta. Parte de mí quería gritarle por haberme dejado así, por haberme elegido solo cuando ya no tenía otro lugar a donde ir. Pero otra parte solo veía a la mujer que había amado tanto, sentada frente a mí, temblando y rota. Cuando terminó, levantó la mirada con lágrimas acumulándose en los ojos y dijo, no quiero que me perdones. No quiero que pienses que estoy aquí para eso. Solo, no sabía a dónde ir esta noche. No sabía qué decir. Mi mente era un caos, pero, aún así, las palabras salieron solas, puedes quedarte en el sofá. Ella sintió con un suspiro que parecía contener semanas de angustia. Le ofrecí una manta, le preparé una taza de té caliente, y durante un instante nuestras manos se rozaron. Ese contacto, tan simple, me desarmó por completo. No era un gesto romántico, ni siquiera un intento de recuperar lo que fuimos. Era más bien el reflejo de dos personas heridas que compartían un espacio que había sido hogar. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando su respiración entrecortada desde la sala. En algún momento, escuché un sollozo que trató de contener. No me levanté, no supe si debía hacerlo. Estaba atrapado entre la necesidad de consolarla y el deseo de protegerme de un nuevo golpe. Al amanecer, salí de mi habitación y la encontré dormida, abrazando su mochila como si temiera que alguien se la arrebatara. Su rostro lucía más tranquilo, como si por fin hubiera tenido un descanso después de mucho tiempo. Me quedé observándola unos segundos, preguntándome si su regreso significaba un nuevo comienzo o simplemente el cierre doloroso de un capítulo complicado. No tenía la respuesta. Pero algo en mi interior, por primera vez en semanas, se sintió un poco menos roto. Cuando despertó, me miró con timidez, como si temiera que me arrepintiera de haberla dejado entrar. Le preparé café, y durante varios minutos ninguno de los dos dijo palabra. Había tantas cosas que preguntar, tantas cosas que aclarar, pero ninguna salió. No aún. Era como si ninguno de los dos supiera cuál era el camino correcto. Lucía, con la voz baja, dijo, si quieres que me vaya después de desayunar, lo entenderé. Yo respiré hondo, todavía analizando el peso de todo lo ocurrido. Y aunque no sabía qué futuro nos esperaba, respondí simplemente, no tienes que decidir nada hoy. Quédate, por ahora. Ella bajó la cabeza y sonrió apenas, con una mezcla de alivio y gratitud. Y yo, observándola en silencio, supe que nada volvería a ser como antes. Pero también entendí que algunas historias, incluso las más dolorosas, necesitan más de un capítulo para llegar a su verdadera forma.